Dicen que hay almas que nacen con un destino invisible, una melodía secreta que solo el cielo puede oír. María Carmen Rendils nació bajo esa música silenciosa, en una Caracas que apenas despertaba al siglo XX. Era el 22 de agosto del año 1903, cuando la ciudad todavía olía a tierra húmeda y campanas de convento, cuando los tejados rojos guardaban historias de fe sencilla y de pobreza digna. Desde su nacimiento, la vida de María Carmen estuvo marcada por un signo misterioso. Vino al mundo sin el brazo izquierdo. Los médicos lo tomaron como una imperfección, pero su madre, una mujer de mirada profunda, lo interpretó como una señal de predilección divina. Dios la quiere así, dijo, porque ha de sostenerse con el brazo de la Virgen. Aquellas palabras, dichas con ternura y fe, se convirtieron en profecía. La niña creció entre rezos y cantos, entre el rumor de las misas matutinas y el aroma del incienso. En su casa, la imagen del Sagrado Corazón presidía cada día. Su infancia fue silenciosa, pero llena de luz. No corría como los otros niños, ni se quejaba de su diferencia. Se movía con la serenidad de quien ya conoce el secreto de la aceptación. Desde pequeña, buscaba la soledad del oratorio familiar. Allí pasaba largos ratos, mirando el crucifijo como si esperara una respuesta que solo el silencio podía dar. Su familia, de origen profundamente católico, la educó en la fe y en la cultura. Caracas vivía entonces un tiempo de cambios, de tensiones políticas y sociales, pero en medio de aquella agitación, la niña Rendils conservaba una calma extraña, casi sobrenatural. Las personas decían, Anne tiene una madurez que no pertenece a su edad. En sus ojos había una gravedad dulce, una tristeza luminosa que no era de este mundo. A los 15 años, mientras participaba en la adoración eucarística en la iglesia de Santa Rosalía, María Carmen sintió por primera vez una presencia que la rodeó por completo. No fue una voz ni una visión, sino una certeza que su vida no le pertenecía. Eres mía, sintió en el corazón, y en ese instante comprendió que el amor de Cristo, escondido en la Eucaristía, sería el centro y sentido de toda su existencia. Desde entonces, su vida fue un acto de consagración invisible. Su camino no sería fácil. La Caracas de comienzos del siglo XX ofrecía pocas posibilidades a una joven que aspiraba a la vida religiosa, especialmente una con limitaciones físicas. Pero María Carmen no conocía la palabra obstáculo. Decía a Dios, no mide la fuerza de los brazos, sino la disposición del alma en cada acción cotidiana. Coser, escribir, rezar, enseñar. Encontraba una oportunidad para servir. Su fe se manifestaba en los pequeños gestos, en la sonrisa que ofrecía a los demás, en el silencio que guardaba ante las dificultades. A los 20 años ingresó a la Congregación de las Siervas de Jesús, en Caracas, una comunidad de origen francés que había llegado al país con la misión de asistir a los enfermos, enseñar y sostener la fe del pueblo. Allí encontró su hogar espiritual. La joven religiosa se distinguía por su humildad, su obediencia y su alegría serena. A pesar de su discapacidad, realizaba los trabajos más sencillos con perfección. Las hermanas decían que, cuando ella servía la mesa o preparaba el altar, todo quedaba en un orden casi celestial. Su vida interior crecía al ritmo de la oración eucarística. Pasaba horas ante el Santísimo, en recogimiento profundo. Aquellos que la observaban sentían que la luz de las velas parecía concentrarse en su rostro. No buscaba consuelos ni revelaciones, solo deseaba amar más y servir mejor. Una de las hermanas testificó años después de María Carmen, vivía como si el mismo Cristo respirara en ella. Con el tiempo, las circunstancias históricas pondrían a prueba su fidelidad. La congregación francesa enfrentaba dificultades institucionales y la posibilidad de retirarse del país. Venezuela vivía cambios políticos y las misiones extranjeras comenzaban a replegarse. Las hermanas, desorientadas, temían por la continuidad de su obra. María Carmen, entonces superiora local, fue llamada a tomar una decisión difícil, a quedarse o marchar. La comunidad debía definirse. Esa noche, frente al sagrario, María Carmen permaneció de rodillas durante horas. No buscaba una respuesta humana, sino divina. En su corazón
Escuchó una palabra que la marcaría para siempre en Permanece. Comprendió que su misión no terminaba con la partida de las hermanas francesas. Al contrario, apenas comenzaba. Con humildad, pero con una firmeza inquebrantable, decidió fundar una nueva congregación venezolana, nacida del mismo espíritu de servicio, pero con rostro propio. Las Hermanas Siervas de Jesús no tenía dinero, ni recursos, ni influencias, solo la certeza de la voluntad de Dios y la compañía del Santísimo. Reunió a un pequeño grupo de religiosas y comenzó la obra en una casa sencilla, casi pobre, en el centro de Caracas. Todo era austeridad a muebles antiguos, paredes descascaradaos, un pequeño oratorio, con una custodia modesta, pero allí reinaba una alegría que no dependía de lo material. María Carmen repetía a sus hermanas ansí: tenemos la Eucaristía, lo tenemos todo, Ann. El comienzo fue difícil. A veces faltaba el alimento, otras veces la incomprensión del entorno. Algunas personas dudaban de que una comunidad venezolana pudiera sostener una obra religiosa sin apoyo extranjero, pero ella respondía con serenidad: en la fe no se mide por el tamaño de la nación, sino por la grandeza del corazón. Las hermanas trabajaban en hospitales, en escuelas, en casas de familia, iban donde nadie quería ir, llevaban consuelo donde otros solo veían miseria. María Carmen no pedía milagros, los hacía posibles con su entrega. Su brazo ausente nunca fue un límite. Usaba una prótesis sencilla, que movía con habilidad. Con ella escribía cartas, cocinaba, limpiaba, cuidaba enfermos. Decía con sonrisa leve: el Señor me quitó un brazo para que aprendiera a sostenerme con su mano. Esa frase se convirtió en lema de vida para toda la comunidad. En las noches, después del trabajo, se la veía sentada ante el sagrario, en silencio. Nadie sabía que oraba, pero su presencia bastaba para llenar la capilla de paz. Las hermanas decían que, al entrar, sentían el aire distinto, como si un soplo invisible envolviera el lugar. María Carmen no hablaba de visiones ni de éxtasis, pero vivía en un estado constante de contemplación. Su oración no se interrumpía, era su respiración. A mediados del siglo XX, las Hermanas Siervas de Jesús se habían extendido por varias ciudades de Venezuela. Fundaron escuelas, hospitales y misiones rurales. El país, que enfrentaba desigualdades sociales y pobreza extrema, encontraba en aquellas mujeres un reflejo de la caridad activa del Evangelio. En cada obra, el espíritu de María Carmen estaba presente: humildad, orden, alegría y fidelidad absoluta a la Eucaristía. Su modo de dirigir no era autoritario ni distante. Escuchaba a todas, sonreía con discreción, corregía con ternura. Era exigente consigo misma, pero compasiva con las demás. Decía: no se trata de hacer grandes cosas, sino de hacerlas pequeñas con un gran amor. Su vida, como la de tantos santos ocultos, transcurría en la normalidad cotidiana, pero impregnada de lo eterno. Los sacerdotes que la conocieron hablaban de su equilibrio, de su prudencia y de una inteligencia espiritual que sorprendía. No era teóloga, pero comprendía los misterios de la fe con una claridad profunda. En su corazón, el dogma se hacía vida. Cristo está vivo, decía, y si creemos que Él habita en la Eucaristía, ¿cómo no vamos a vivir de rodillas? En esos años, Venezuela comenzaba a experimentar modernización y apertura cultural. Pero mientras las luces de la modernidad se encendían en las ciudades, en los barrios más pobres reinaba el abandono. Allí iban las siervas de Jesús, guiadas por su fundadora, sin miedo, sin ruido, en hospitales públicos, en casas de ancianos, en escuelas improvisadas. Llevaban la misma presencia silenciosa que había transformado la vida de María Carmen, la presencia de Cristo, Eucaristía. La fama de su santidad comenzó a extenderse, aunque ella no lo buscaba. Personas de toda condición acudían a pedirle consejo. Políticos, maestros, enfermos, madres de familia. Ella los recibía con la misma sonrisa, el mismo tono suave. No prometía soluciones rápidas, pero ofrecía algo más profundo: serenidad. Su presencia calmaba las tormentas del alma. Una tarde, al salir del oratorio, una joven la detuvo y le preguntó: «Madre, ¿cómo logra amar tanto?» María Carmen la miró con dulzura y respondió: «Porque ya no soy yo quien ama, es Él quien ama en mí». En aquella frase,
sencilla y divina, resumía toda su teología. La vida de María Carmen Rendiles fue una Eucaristía viviente. Cada día se ofrecía con Cristo, se consumía por los demás y encontraba en el silencio la alegría más pura. No buscó honores, ni títulos, ni reconocimiento. Con los ecos, la pequeña semilla plantada por María Carmen Rendiles comenzó a florecer más allá de lo imaginable. Lo que había nacido en la humildad de una casa sencilla se convirtió en una obra viva, extendida como una red de amor sobre la geografía de Venezuela. Las hermanas siervas de Jesús, guiadas por la fe y la obediencia, llevaron su carisma a los rincones más olvidados del país, allí donde el Estado no llegaba, donde la pobreza se confundía con el abandono. Ellas levantaban escuelas, hospitales, comedores y sobre todo, altares. El país atravesaba tiempos de cambios políticos, de desigualdades y modernización. Pero mientras el ruido del mundo crecía, el espíritu de María Carmen se mantenía inmóvil en lo esencial. Todo pasa, decía, menos el amor de Cristo. Su mirada alcanzaba horizontes que los demás no veían. Comprendía que una nación no se construye solo con leyes ni progreso material, sino con almas educadas en la compasión y el sacrificio. Por eso, su misión no era solo religiosa, era profundamente humana. En cada obra de las siervas de Jesús, la Eucaristía ocupaba el centro. Las hermanas no empezaban un día sin adorar al Santísimo. El trabajo sin oración, enseñaba María Carmen, es un cuerpo sin alma. La espiritualidad eucarística impregnaba todas sus acciones: el enseñar, el curar, el limpiar, el consolar. Todo era prolongación del altar. En Caracas, abrieron un colegio donde la enseñanza no se limitaba a las letras, sino que formaba corazones. María Carmen insistía en que las niñas debían aprender a ver la dignidad de cada persona, especialmente de los pobres. En Maracay y en Mérida, levantaron hogares para ancianos y dispensarios médicos. En los barrios humildes de Pétar y La Pastora, las hermanas visitaban casa por casa, llevando consuelo, alimentos y oración. El pueblo las amaba. Decían que, cuando una sierva de Jesús llegaba a un hogar, el ambiente cambiaba. El aire se hacía más liviano. La tristeza cedía. María Carmen solía repetir en servir, es adorar con las manos, y su vida entera fue eso, una adoración encarnada. Aunque su cuerpo sufría las limitaciones de su brazo ausente, ella nunca se detuvo. Dios me hizo así, decía, para que nunca olvide que la fuerza viene de Él en su prótesis metálica. Lejos de ocultarse, se convirtió en símbolo. Era la señal visible de la gracia que transforma la debilidad en fortaleza. A medida que la obra crecía, también crecían las pruebas. La administración, las finanzas, las diferencias humanas, todo ponía a prueba la paciencia y la fe de María Carmen. Pero ella gobernaba sin dureza, escuchaba antes de hablar, oraba antes de decidir. Las hermanas, muchas más jóvenes que ella, la veían como una madre espiritual. Sabían que, cuando entraban en su oficina, el tiempo se detenía. Allí no se imponían órdenes, se compartía la luz. Su lema se convirtió en regla no escrita: hacer el bien, sin ruido, y bajo ese silencio laborioso, su obra se multiplicaba. En una época en que la mujer apenas comenzaba a tener voz pública, María Carmen Rendiles fue pionera sin proponérselo. Fundó, administró, escribió constituciones, dialogó con obispos y autoridades civiles, pero nunca permitió que su nombre sobresaliera. Cuando los medios querían entrevistarla, respondía con humildad: no hay nada que contar, solo hay que amar más. A los años 40 y 50 fueron de expansión y madurez. Las casas de las siervas de Jesús se convirtieron en oasis de paz. En medio de las turbulencias políticas, en hospitales, cuidaban enfermos terminales con ternura infinita. En escuelas, enseñaban sin distinción de clase social. Y en cada Eucaristía, María Carmen recordaba a las hermanas: no somos maestras ni enfermeras, somos hostiaos vivaos, ofrecidaos por amor. Esa frase definía su teología encarnada. No buscaba milagros espectaculares ni visiones místicas. Su santidad se manifestaba en la cotidianidad, en la perseverancia, en la sonrisa silenciosa que ofrecía incluso
cuando el cansancio la vencía. Uno de los momentos más difíciles de su vida llegó con la enfermedad. Los años de trabajo incansable y ayuno constante comenzaron a debilitar su cuerpo. Su salud se deterioraba, pero nadie la veía quejarse. Decía: la enfermedad también puede ser oración si se vive con amor. Y en los días de dolor, se la veía caminar lentamente hacia la capilla, donde pasaba horas frente al Santísimo. A veces, las hermanas se preocupaban y le pedían que descansara. Ella respondía con dulzura: ¿cómo puedo descansar lejos de él? Su relación con la Eucaristía se volvió cada vez más intensa. En la misa, se la veía recogida, inmóvil, con los ojos fijos en la hostia consagrada. Algunos testigos afirmaron que, al comulgar, su rostro parecía iluminarse, pero ella nunca habló de experiencias extraordinarias. Solo decían: cuando lo recibo. Ya no hay palabras a mediados de los años 60. La congregación contaba con decenas de hermanas y varias casas en distintas regiones del país. María Carmen ya era reconocida como madre fundadora, pero su humildad permanecía intacta. Rechazaba homenajes, evitaba fotografías, no permitía que su nombre apareciera en placas conmemorativas. Todo es de él, repetía, y a él debe volver. En esa época, comenzó a escribir cartas espirituales para animar a las comunidades. En ellas, hablaba con un tono de ternura maternal y sabiduría sobrenatural. Una de sus frases más recordadas dice: en cuando la vida te duela, mira al altar. Allí el amor se deja partir y repartir. Allí aprenderás a ser pan para los demás. Esa espiritualidad del ser pan se convirtió en el corazón del carisma de las siervas de Jesús. Durante el Concilio Vaticano II, que renovó la vida religiosa en toda la Iglesia, María Carmen acogió las reformas con discernimiento. No temía los cambios, pero advertía: no confundamos renovación con pérdida del espíritu. Todo puede cambiar, menos el amor al sagrario. Bajo su guía, las hermanas supieron adaptarse a los nuevos tiempos sin perder la esencia. Su santidad se manifestaba también en su modo de mirar el sufrimiento ajeno. No toleraba la indiferencia. Si un pobre llegaba a la puerta del convento, ella misma salía a recibirlo. Si un enfermo agonizaba, se quedaba a su lado hasta el final. Para ella, cada vida tenía un valor infinito. Decía: en el amor se mide en la capacidad de permanecer junto al que sufre. Así vivió María Carmen permaneciendo ante la Eucaristía, ante el dólar, ante el trabajo, ante el silencio. Con el paso del tiempo, comenzó a preparar a las hermanas para cuando ella no estuviera. Les enseñaba a no depender de su figura, sino del espíritu que las había reunido. No miren mi vida, decía, miren el amor que la sostiene. Era consciente de que la obra debía trascender su persona. Por eso insistía en la formación espiritual de cada religiosa. La santidad, para ella, no era privilegio de unos pocos, sino llamada universal. Un día, una de las jóvenes le preguntó: «Madre, ¿qué significa ser sierva de Jesús?». Y ella respondió con voz suave: «Significa dejar que Cristo lave los pies del mundo con tus manos». Esa frase fue escrita después en los muros de la casa madre, donde aún hoy puede leerse como resumen de su misión. A medida que la edad avanzaba, la fundadora comenzó a retirarse poco a poco de las tareas administrativas. Pasaba más tiempo en el oratorio, en silencio. Quienes la veían decían que su oración era tan intensa que parecía conversar con alguien invisible. A veces, al salir de la capilla, decían: «El Señor está cansado de la ingratitud del mundo. Hay que consolarlo con la fidelidad». Su amor por la Eucaristía la llevó a escribir pequeñas meditaciones que circulaban entre las hermanas. En una de ellas escribió: «El corazón del hombre se ha enfriado porque ha olvidado que Dios vive en el Panamá para ella». La Eucaristía no era solo devoción, era el centro del universo. Todo, absolutamente todo, giraba en torno a ese misterio. Cuando la salud comenzó a declinar gravemente, las hermanas le ofrecieron trasladarla a un hospital mejor equipado. Ella se negó. «Quiero morir en casa, junto al sagrario», dijo. «Why as if you». Durante los últimos meses de su vida, continuó guiando a la congregación con serenidad. Su habitation, sencilla como siempre, tenía solo una cama, un crucifijo y una ventana desde donde entraba la luz de la tarde. Las hermanas recordaban que, incluso en los días de fiebre, pedía participar de la misa diaria. No podía moverse con facilidad,
pero con ayuda lograba asistir. Cada comunión era para ella un nuevo sí, un nuevo ofrecimiento. Su voz se volvió débil, pero su mirada permanecía firme. Cuando alguna hermana lloraba por verla sufrir, ella tomaba su mano y murmuraba: «Ah, no llores. El dolor es un modo de amar». Así vivió María Carmen sus últimos años, añadiendo su vida a la hostia que adoraba. Su enfermedad fue su altar y su cuerpo su última ofrenda. En el año 1977, el día 9 de mayo, al caer la tarde, se acercó el momento de su partida. En la capilla del convento, las hermanas rezaban el rosario. Ella, acostada, pidió la bendición eucarística. Cuando el sacerdote elevó la custodia, una paz inmensa llenó la habitación. María Carmen sonrió levemente y susurró: «En todo es de él». Luego, en silencio, entregó su alma. El aire quedó inmóvil. Las hermanas lloraban, pero sentían una alegría extraña, una certeza de presencia. No había desaparecido, había entrado en la plenitud. Y así, en el corazón de Caracas, en una casa sencilla y perfumada de incienso, se cerraba una vida que había sido puro amor, puro servicio, pura Eucaristía. Cuando la noticia de la muerte de María Carmen Rendius se extendió por Caracas, el aire parecía haberse detenido. Las campanas de las iglesias resonaron con un tono más grave, y en los conventos, las hermanas se reunieron a orar en silencio. No hubo discursos ni homenajes, solo una certeza compartida: había partido una mujer de Dios, una presencia que no se apagaba con la muerte. Durante los días siguientes, una multitud de personas comenzó a acercarse al pequeño convento donde su cuerpo reposaba. No llegaban solo religiosos o devotos, sino también enfermos, madres con niños, trabajadores, estudiantes. Todos querían verla por última vez. En el aire se respiraba paz. Quienes se acercaban decían que su rostro parecía dormido, iluminado por una luz interior. La misa de despedida fue sencilla, como ella habría querido. En el altar, una vela ardía junto al sagrario, y sobre su ataúd descansaba un rosario gastado por los años. Un sacerdote, conmovido, dijo en la homilía: su vida fue una Eucaristía prolongada. Su cuerpo se ofreció, su sangre se derramó en el servicio, su alma se consumió en el amor. Después de la sepultura, las hermanas regresaron al convento en silencio, pero aquel silencio estaba lleno de presencia. En los días siguientes comenzaron a suceder cosas que nadie buscaba. Personas que habían pedido su intercesión hablaban de curaciones, de consuelos, de conversiones. Los testimonios se multiplicaban. María Carmen, la mujer discreta que había amado el silencio, seguía actuando desde la eternidad. Los años pasaron, pero su memoria no se borró. Cada comunidad de las hermanas siervas de Jesús mantenía vivo su espíritu en la devoción al sagrario, la alegría en el servicio, la humildad que no necesita reconocimiento. Las jóvenes que entraban en la congregación aprendían su historia como quien aprende una oración. O en cada misa, al elevar la hostia, los sacerdotes recordaban su nombre con gratitud. En 1989, la causa para su beatificación comenzó oficialmente. Las hermanas no la promovieron por ambición, sino por obediencia. Decían: la Madre María Carmen no necesita honores, pero el mundo necesita conocer su ejemplo durante el proceso. Los testigos hablaron con emoción de su santidad cotidiana. Nadie relató visiones ni prodigios espectaculares. Lo que todos describían era una presencia que transformaba el ambiente, una calma, una fe que contagiaba, una alegría que nacía del sacrificio. Uno de los sacerdotes que la conoció resumió así su testimonio: en ella, la Eucaristía se hizo persona. Las palabras de ese testigo se repitieron en los informes eclesiásticos y llegaron a Roma. La santa sede estudió su vida con detenimiento, examinando sus escritos, sus cartas, las reglas de su congregación. Todo reflejaba equilibrio, humildad y una profunda comprensión del misterio de Cristo presente en el pan consagrado. Pasaron las décadas, pero su obra continuó creciendo. Las hermanas siervas de Jesús se expandieron a otros países, llevando consigo el mismo espíritu de sencillez y fidelidad. En hospitales, escuelas y hogares, el nombre de su fundadora era pronunciado con amor. En cada capilla de la congregación,
junto al sagrario. Una pequeña imagen suya recordaba a las hermanas que el servicio debía ser silencioso, constante, total. El milagro que abriría las puertas de su beatificación ocurrió muchos años después de su muerte. Una curación inexplicable atribuida a su intercesión. Fue estudiado por médicos y teólogos y finalmente aprobado por la Congregación para las Causas de los Santos. El Papa, al firmar el decreto, reconoció en ella una vida eucarística que continúa iluminando el camino de la Iglesia en América Latina. El día de su beatificación, celebrado en Caracas, fue una jornada de gracia. El aire vibraba con una emoción contenida. En la plaza frente al templo, miles de personas oraban. Las campanas sonaban como si despertaran al cielo. En el altar principal, junto al retrato de María Carmen, ardían cientos de velas. Y cuando el representante del Papa pronunció las palabras que la declaraban beata, una ovación de fe recorrió la multitud. Muchos lloraban, algunos levantaban rosarios, otros cantaban con voz temblorosa. Las hermanas, vestidas con su hábito blanco, se abrazaban con lágrimas y sonrisas. Para ellas, no era una coronación, sino una confirmación. La Iglesia había reconocido oficialmente lo que ellas siempre supieron, aunque su madre fundadora había vivido como una santa. Con el tiempo, su fama de santidad continuó creciendo. Su tumba se convirtió en lugar de peregrinación, donde la gente acudía a pedir y, sobre todo, a agradecer. Quienes se arrodillaban ante ella no sentían distancia, sino cercanía. Era como hablar con una madre que escucha, una amiga que comprende. Acos dispius. Al confirmarse un nuevo milagro, la Iglesia reconoció su santidad de manera definitiva. No fue una exaltación ruidosa, sino una proclamación serena, llena de luz. En Roma, el nombre de María Carmen Rendiles fue inscrito en el libro de los santos, pero en Caracas, su ciudad, el reconocimiento fue más íntimo. En cada capilla, en cada altar, en cada escuela fundada por su congregación, se rezó un gloria entre lágrimas. Así, María Carmen Rendiles se convirtió en Santa María Carmen Rendiles, una santa de rostro venezolano, una mujer del siglo XX que mostró al mundo que la santidad no es una fuga del mundo, sino una transformación de la realidad desde el amor. Su vida, marcada por la ausencia de un brazo, se completó en la plenitud de Dios. Aquello que el mundo consideró defecto fue, en realidad, su sello divino. Ella misma había dicho: "En el Señor me dio un brazo menos para que comprendiera que Él basta". Y desde entonces su figura se volvió símbolo de esperanza para los que cargan con alguna herida, visible o invisible. Hoy, en los templos y colegios que llevan su nombre, su imagen se alza serena, sosteniendo un rosario y mostrando el gesto firme de quien confía plenamente en la voluntad de Dios. En Venezuela, su devoción ha unido generaciones. En medio de las dificultades del país, su testimonio sigue recordando que el amor de Cristo no se agota. Cada año, en el aniversario de su muerte, las hermanas y los fieles se reúnen ante el sagrario, rezando el rosario y cantando himnos eucarísticos. Repiten las palabras que fueron su enseñanza constante: si tenemos la Eucaristía, lo tenemos todo. El eco de esa frase resuena más allá de los muros del convento. Resuena en los hospitales donde una sierva de Jesús toma la mano de un enfermo. Resuena en las escuelas donde una hermana enseña a leer con ternura. Resuena en las noches silenciosas, donde el pan consagrado descansa en el altar y las almas cansadas hallan consuelo. Y así, su legado continúa invisible, pero vivo, silencioso pero poderoso. Santa María Carmen Rendiles no fue una mística de palabras sino de gestos, no una visionaria de éxtasis, sino de presencia. En su vida, la Eucaristía dejó de ser símbolo para volverse carne, servicio y ternura. Dicen que, en el cielo, los santos que amaron el silencio no hablan, solo miran y sonríen, y que su mirada basta para bendecir la tierra. Quizás, en las noches de Caracas, cuando el viento pasa por los viejos conventos, aún se oye su voz leve, casi imperceptible, diciendo a las hermanas y al mundo entero: "To do is, DL to do is, DL".